Hay peleadores que ganan cinturones. Y hay otros que parecen destinados a cambiar una era. Israel Adesanya fue eso durante un tiempo. No era solo un campeón. Era una presencia. Un tipo distinto. Caminaba como estrella, hablaba como estrella y peleaba como alguien que de verdad creía que había nacido para ser inolvidable. Debutó en UFC en 2018 contra Rob Wilkinson, y en apenas un año y medio ya era campeón indiscutido del peso medio. En ese camino venció a Anderson Silva, sobrevivió a una guerra brutal contra Kelvin Gastelum, una pelea que después entró al Salón de la Fama de UFC, y noqueó a Robert Whittaker para coronarse en 2019. Y eso es lo impresionante de su ascenso, no fue lento, no fue discreto, no fue una construcción silenciosa. Fue una irrupción. Adesanya no llegó pidiendo permiso. Llegó diciendo, casi desde el principio, que él iba a dominar la división. Y lo más raro es que no sonaba como un loco exagerando. Sonaba como alguien que ya había visto el futuro y simplemente lo estaba describiendo antes que los demás. ESPN llegó a destacar que pasó del debut a rey indiscutido en muy poco tiempo, algo reservado para muy pocos nombres grandes en la historia reciente de UFC. En su mejor versión, Israel era un rompecabezas imposible. Largo, preciso, frío, creativo. No solo golpeaba, te hacía fallar, te hacía dudar, te hacía pelear incómodo. Contra Robert Whittaker se vio clarísimo, mientras muchos pensaban que el campeón consolidado lo iba a quebrar con presión y ritmo, Adesanya lo leyó, le tendió trampas y lo apagó en 2 rounds. Ahí nació, de verdad, la sensación de que el peso medio tenía nuevo dueño. Después vinieron las defensas. Joel Romero, Paulo Costa, Marvin Vettori, Robert Whittaker en la revancha y Jared Cannonier. Algunas fueron espectaculares, otras mucho más tácticas que emocionantes, pero el resultado era el mismo, Adesanya seguía arriba. Sí, tuvo un tropiezo cuando subió al semicompleto y perdió por decisión ante Jan Blachowicz, pero incluso esa derrota parecía más un riesgo de grandeza que una señal de decadencia. Volvió al peso medio y siguió reinando. En ese momento, la narrativa era sencilla, Israel Adesanya no solo era campeón, sino que parecía estar construyendo legado. Pero aquí es donde la historia se pone humana. Porque la caída de Adesanya no empezó cuando perdió el cinturón. Empezó cuando dejó de verse invencible. Y eso cambia todo. Alex Pereira fue la grieta más peligrosa de su carrera. Había una historia detrás, un rival que ya lo había herido antes, un fantasma que no estaba inventado por la prensa. En noviembre de 2022, Adesanya llegó al 5º round como campeón, pero Pereira lo terminó por TKO y le quitó el cinturón. Esa noche no cayó solo un título. Cayó una parte del aura. Por primera vez, se sintió que el hombre que parecía controlar todo podía ser alcanzado, lastimado y superado en el momento más importante. Y sin embargo, ahí vino uno de los momentos más grandes de su carrera. En abril de 2023, en la revancha, Adesanya no solo venció a Pereira, lo noqueó de forma brutal en el 2º round y recuperó el cinturón. Fue una escena poderosa porque no se trataba únicamente de ganar. Se trataba de matar un miedo. De responderle a su propia historia. De demostrar que todavía podía levantarse y recuperar el control. Ese fue probablemente el último gran momento clásico de la Adesanya dominante. Porque después de tocar otra vez la cima, empezó el descenso. Sean Strickland le ganó por decisión unánime en septiembre de 2023, en una derrota que sorprendió a muchísima gente porque no fue una guerra cerrada ni una derrota heroica. Fue una pelea en la que Israel se vio raro, apagado, limitado. Luego vino Dricus du Plessis, que lo sometió en agosto de 2024. Después Nassourdine Imavov lo detuvo por TKO en febrero de 2025. Y más recientemente, Joe Piffer también lo noqueó en marzo de 2026. Hoy su récord profesional en MMA figura en 24 victorias y 6 derrotas. Y ahí está lo duro de esta historia, la caída de Adesanya no se siente como la de un fraude. Se siente peor. Se siente como la caída de alguien que sí fue real, que sí fue grande, que sí tocó un nivel especial, pero que ya no puede sostenerlo igual. Eso pasa mucho en deportes de combate. La gente cree que una caída siempre significa que todo fue mentira. Y no, a veces la caída llega precisamente porque lo que hubo antes fue demasiado grande. El cuerpo se gasta. Los rivales estudian. El timón cambia por milímetros. La confianza ya no sale igual.
Y cuando tu estilo depende tanto de reflejos, lectura, distancia y precisión mental, perder apenas un poco puede cambiarlo todo. Adesanya no fue un campeón cualquiera. Fue un artista del striking dentro de una jaula donde casi nadie tiene tiempo para hacer arte. Fue carisma, técnica, arrogancia, disciplina y espectáculo. Pero también fue humano. Y tal vez por eso su historia pega tanto. Porque durante años pareció un personaje de videojuego, hasta que la realidad lo alcanzó como alcanza a todos. La pregunta ya no es si Israel Adesanya fue grande. Eso ya está respondido. Fue campeón, defendió el título varias veces, encabezó eventos enormes y dejó peleas que ya son parte de la historia del deporte. La verdadera pregunta es otra: ¿cómo queremos recordar a los grandes cuando ya no están en su mejor momento? ¿Por las derrotas del final o por la versión monstruosa que una vez hizo ver normal lo extraordinario? Porque si algo representa la carrera de Adesanya, no es solo el ascenso ni solo la caída. Es el precio de haber brillado tan alto que cualquier bajada iba a sentirse violenta. Israel Adesanya subió rápido, reinó con estilo y cayó frente a todos. Pero aún así, muy pocos pueden decir que dominaron una era con tanta personalidad como él. Y por eso mismo, incluso en la caída, sigue siendo imposible ignorarlo.